Está viniendo sobre el mundo y sobre la iglesia un tiempo bastante oscuro y muy caótico. Si no estamos preparados para lo que va a venir, vamos a ver muchos caídos al lado y lado, pidiéndole al Señor que nosotros no caigamos. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por ser nuestro Dios, por tener ese poder que crea cielos y tierra y también los quita, Señor. Y porque ese poder para protegernos está también a nuestra disposición. Tú, Señor, tienes un propósito con los que son tuyos realmente y los quieres llevar junto a tu presencia. Por eso confiamos, Padre, en que todo lo que estamos viendo es necesario que ocurra. Como dice tu palabra, levantamos nuestra cabeza con firmeza esperando la redención, pero sabiendo también que debemos fortalecernos a través de la obra de tu Espíritu, confiando en que tú nos sacarás de las tempestades y las tormentas, Señor. Eso esperamos, así confiamos y así te lo decimos hoy en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es increíble el cambio de mentalidad que se ve en la humanidad en tan solo unos pocos años. Yo llevo casi 30 años de ministerio y comparando con lo que vi al inicio y lo que estoy viendo ahora me quedo asombrado. Se ve mucha falta de espiritualidad, mucha superficialidad. Se ve mucho deseo de mundanalidad, de vivir las cosas del mundo, de disfrutarlas. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo. Y también se ve un escasísimo deseo de profundizar, de investigar, de meterse con todo con Dios. Es como si hubiera venido una nube oscura sobre la iglesia y ahora la gente se contentara solamente con oír. No profundizan, no investigan si lo que se les está diciendo es verdad o es mentira. No comparan versiones y muchísimo menos ponen por obra o en práctica las enseñanzas que se les dan, las que son de la verdad. En cambio, sí, cuando vienen los falsos maestros a traer cosas erradas, se ve la facilidad con que muchos salen detrás de estas enseñanzas. Por otro lado, hay un tiempo de valores falsos, profesionales que no fueron preparados por su universidad para afrontar las crisis actuales. Se les enseñó estrictamente lo necesario de la materia, de la carrera, pero no se les enseñó a ser personas integrales. Y por esa razón el estrés lo está invadiendo todo. No hay valores espirituales, no hay búsqueda de Dios. Y este es uno de los síntomas de la falta de espiritualidad. El estrés, así como la fiebre es síntoma de una infección o de una inflamación en el organismo, el estrés es síntoma de la ausencia de espiritualidad. Entonces tenemos otro inconveniente, que es que en la Escritura Dios nos habla con palabras extrañas para estos tiempos. Mucha gente se coge la cabeza y dice, pero esto no es lógico. Yo pienso de esta manera, así me educaron, y lo que me dice la Biblia es otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo puedo yo conciliar las dos cosas? Me queda más fácil seguir lo que me enseñaron. Por eso lo que para el mundo son valores, para Dios son antivalores. Y todo esto que estamos diciendo se explica por el control del mundo. Sí, el control del mundo, lo dije bien. No estoy hablando del anticristo, estoy hablando de un control espiritual mucho más sutil, que está descrito en la primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
el mundo entero está bajo el maligno. Parece que esta es una verdad que no ha sido asimilada por muchos creyentes. Se dejan engañar porque piensan que obras de ayuda, obras filantrópicas, que hombres descollantes, famosos, que hombres que están bien vestidos, que hablan muy bonito, son todos prototipos de honradez, de integridad. Y no hay tal. Es mucho el engaño que hay hoy de grandes, entre comillas, hombres que terminan en escándalos absolutamente increíbles y de instituciones que se están desplomando por también escándalos internos. El mundo entero está bajo el maligno. Mientras más rápido aprenda el pueblo cristiano esta verdad, más fácilmente va a entender que lo único que le queda es aceptar la palabra de Dios, porque lo que viene del mundo es mentira. Con esta introducción nos metemos dentro del tema. La victoria final, ser siervos de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pocas veces se usa una introducción, un saludo de una de las epístolas como tema de una predicación, pero hoy vamos a usarlo por dos razones. La segunda está en el versículo 2, donde dice gracia y paz a vosotros, de parte del Señor, de parte de Dios. Gracia y paz. Está faltando mucha gracia y paz en los corazones y en los espíritus. Gracia del Señor como bendiciones que llegan en forma inmerecida, en forma inesperada, pero también en forma buscada. El pueblo de Dios debe buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Y paz en los corazones, porque hablábamos de cómo el estrés se volvió una enfermedad crónica que no da descanso, que ataca a izquierda y a derecha, a pastores y a ovejas por igual. Pastores y ovejas que no son suficientemente espirituales, porque hay una promesa de paz de parte de Dios para su pueblo. Esa promesa de paz tiene que estar grabada en nuestro corazón para estos tiempos que vienen. Muchos no creyeron cuando hablábamos el año pasado, 2020, sobre que iba a ser un año muy duro. Efectivamente lo fue, ni más ni menos que por esa enfermedad que se derramó sobre el mundo. Y este año 2021, la gente esperaba que todo mejorara, pero también se les dijo que este 2021 iba a ser igual o más fuerte que el 2020. Algunos dirán, pero bueno, ya por lo menos salimos del encierro, no es tan grave el 2021. A estas personas hay que decirles, lean, investiguen, escudriñen sobre lo que está pasando en el mundo y van a ver que cada vez hay más catástrofes naturales, más volcanes están entrando en actividad, más terremotos, ahora de una frecuencia inusitada, casi todos los días y hasta 2 veces al día en diferentes lugares. Y eso nos está hablando, decíamos hace unos días, de una crisis en el planeta Tierra. Es como si el planeta estuviera a punto de sucumbir desde el interior por causa de muchas razones, pero junto con la catástrofe espiritual que está viniendo sobre el mundo. Entonces Pablo y Timoteo, después de nombrar esa paz y gracia a vosotros como salud, se han definido, por lo menos Pablo, inicialmente como siervo de Jesucristo. La palabra siervo en español es tomada del griego doulos, que significa literalmente esclavo, pero voy a aclarar los dos sentidos que tiene esa palabra doulos, porque a muchos no les conviene y no les cae bien ese término de esclavo.
porque la sociedad está hablando de antivalores como son la independencia, el libre pensamiento, el cientifismo y tantas otras cosas que van todas en contra de los valores de Dios. Aquí la palabra doulos, esclavo, originalmente era el término más inferior en la escala de la servidumbre. Pablo lo escogió a propósito, vamos a verlo más adelante, para definirse a sí mismo. Se enorgullecía de llamarse esclavo. Más adelante esa palabra doulos vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro, sin ninguna connotación de esclavitud, sino como un servicio voluntario. Entonces, lo que quiere decir Pablo cuando se llama a sí mismo siervo o esclavo de Jesucristo, aquí en Filipenses 1.1, en Romanos 1.1 y en otras epístolas, implica, primero, que Pablo reconocía que había sido anteriormente esclavo de Satanás. Y ahora está en contraste. Antes obedecía a Satanás, lo seguía ciegamente, sin saberlo, como le pasa hoy a tantísimos fuera de la iglesia, todos los que no quieren oír de la palabra de Dios, pero también a los que están dentro de la iglesia, todavía siguen el camino de esclavitud de Satanás en muchos aspectos, aunque se les predica la palabra de Dios. Pablo decía: yo fui siervo de Satanás, ya no más. Tomé la determinación ahora de ser siervo de Jesucristo. Y en segundo sentido, Pablo quería decir que, habiendo sido comprado por Cristo, por la sangre de Cristo, por el martirio redentor de Cristo, era ahora un esclavo voluntario ligado a su nuevo dueño. No le está poniendo ninguna connotación negativa, ni inutilizante, ni mutilante, sino que está tomando la acepción de esclavo como voluntario. Se ofreció por causa de la infinita bendición que el Señor otorgó a su vida, sacarlo de la esclavitud de Satanás, redimirlo del pecado, volverse el Salvador. Entonces ahora el corazón de Pablo está rebosante de gratitud hacia su Señor y quiere servirlo. Esto es un ejemplo que debemos tomar en cuenta. En la Biblia somos siervos en varias maneras. Primero, de Dios, siendo el mismo Cristo el perfecto ejemplo de esto en Filipenses 2.7, lo vamos a leer más adelante. Siervos de Cristo en segundo lugar, y anteriormente siervos del pecado y siervos de corrupción. Se trata entonces ahora de poner frente a nosotros la decisión de a quién servimos. Romanos 6.16 dice: ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Esta es la verdadera libertad. Se ha especulado mucho sobre el libre albedrío y no voy a discutirlo hoy, pero en realidad, bíblicamente, la libertad consiste en escoger a uno de dos amos: a Dios con su gracia o al diablo con el pecado. Por eso, en Romanos 6.17, Pablo continúa diciendo: pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Pablo está felicitando a la iglesia de Roma, le está diciendo: qué bueno, iglesia, ustedes tomaron el camino correcto, el camino de la obediencia completa a toda la enseñanza del Evangelio. Obediencia completa. Qué bueno cuando se puede felicitar a la iglesia en esos términos y se les dice: ustedes son una iglesia obediente. Están obedeciendo a Dios y su palabra. Han dejado de obedecer al diablo y su pecado.
Muy bien, iglesia, son siervos de Jesucristo y por tanto van a tener la victoria. Colosenses 2:20 dice: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Ahora a los colosenses les dice otra cosa. Con Cristo son nuevas criaturas. Con Cristo ya fueron liberados de la muerte y del pecado. Sin embargo, ustedes, colosenses, están actuando como si fueran esclavos de muchas cosas del pasado. Miren su vida, repasen y verán que no han cambiado mucho en los últimos años. Cuando eran incrédulos, ahora que son creyentes, siguen a veces haciendo las mismas cosas. A veces no nos damos cuenta, pero somos esclavos de cosas como la pereza. No estudiamos más la palabra porque nos viene una plancha sobre nuestra vida que no nos deja mover. El desorden, o esclavos de la comida, o esclavos de las pantallas, etcétera, etcétera. Somos libres en Cristo. Él nos hizo libres para obedecerlo. La libertad en Cristo se empieza a entender y a ver en profundidad cuando uno ha subido la escalera de la espiritualidad. Cuando es carnal, no ve la libertad en Cristo, no la puede entender, no la comprende, no la percibe, no le cabe en la cabeza. Piensa que esto es como una especie de religión más, una serie de mandatos. Pero el cristiano juicioso que se dedica a buscar de Dios continuamente, sabe que con Él, con Jesucristo, es que está su crecimiento y que con ese crecimiento es que viene el entendimiento. Entonces empieza a ver cómo la verdadera vida cristiana es plenitud, es libertad, es paz, es gozo. Pero continuamos muchas veces en la vida cristiana siendo esclavos del miedo a estas alturas todavía. Y lo que es peor, veremos muchas acciones, permítanme la palabra a continuación, antiespirituales en la iglesia por causa del miedo, en vez de confiar en el poder y protección de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que siervos de Jesucristo, que deberían comportarse como eso precisamente, personas que están sirviendo a un Dios que es poderoso, a un Dios que protege, tienen tanto miedo de las pretendidas amenazas con las que los medios de comunicación saturan la mente, que salen corriendo a buscar las soluciones del mundo, en vez de acogerse a la protección de Dios, en vez de tener confianza en la palabra que se les predica. Y esas mentiras del pasado muchas veces no nos dejan hacer lo correcto porque en verdad nos esclavizan. A veces sabemos y entendemos que tenemos miedo, muchas veces no lo sabemos, no lo hemos discernido todavía, pero cuando sabemos, aún sabiéndolo, continuamos atados por el miedo y no queremos soltarnos. Muchas de nuestras creencias vienen de preceptos del mundo, todavía a estas alturas, vidas cristianas de varios años, y todavía se siguen rigiendo por lo que les enseñaron en el colegio, en la universidad, los amigos, los medios de comunicación. Y cuando viene la enseñanza de la verdad de Dios, entonces la rechazamos consciente o inconscientemente para continuar en esas esclavitudes anteriores. Pareciera mentira, pero muchos prefieren vivir en miedo que conocer el poder y la libertad de Jesucristo. Queremos que el pastor nos dé ejemplo, pero nosotros no queremos dar ejemplo de espiritualidad. Nos da miedo ser rechazados. Si somos excelentes para Dios, entonces nos van a criticar, nos van a mirar, nos van a arrinconar, y eso no es un precio demasiado duro para pagar. Entonces mejor nos asimilamos al mundo. Sí, nos seguimos congregando con la Biblia bajo el brazo, pero somos iguales al mundo porque tememos el rechazo del mundo. Y por tanto, pues, no hay servicio. No queremos enseñar a otros. No queremos oírlos. No queremos ministrarlos. Pero tenemos un modelo.
Filipenses 2, 5 al 9. Piensen y actúen como Cristo Jesús. Sin palabras. Esta es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Versículo 6. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres. Este es el ejemplo que debemos seguir. Se despoja de todo para servir a Dios. Toda la predicación del Señor Jesucristo es servir a los seres humanos, a sus hermanos, a los que querían recibir esa filiación y también a los que no la querían recibir. La muerte en la cruz estuvo y está todavía disponible para toda la raza humana, ni uno solo sin excepción. Pero la gran mayoría de la raza humana no quiere la salvación, no quiere la enseñanza, no quiere el ejemplo del Señor Jesucristo. Tampoco lo va a vivir hasta el extremo de morir en la cruz. Tenemos situaciones cada vez más difíciles ante nosotros, hermanos. Es hora de que nos pellizquemos, nos despertemos. La persecución a la iglesia está por empezar en cualquier momento. La persecución inicialmente va a ser de tipo restrictivo. Se le van a pedir credenciales a muchos de los cristianos para poder circular, para poder moverse, para poder hacer las cosas que son vitales. Se les va a acorralar. Ya hay propuestas en el Congreso de Colombia. Ya hay acciones legales y policiales en países que considerábamos avanzadísimos como Australia, como Canadá y como algunos de Europa. En estados, algunos de Estados Unidos, en California específicamente, se están empezando a tomar ese tipo de medidas restrictivas, obligatorias para la población en general, pero no nos engañemos, todo esto va desde detrás del cristianismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que incomoda la obra del maligno sobre el mundo. Satanás va contra Dios y su palabra, y por tanto a todos los que quieran vivir conforme a ella. Todos ellos sufrirán persecución si es que el Señor no viene antes por su iglesia. Tenemos que estar preparados, hermanos, entonces para otras situaciones peores que las que ya hemos vivido. Pero solo en la rendición total de entrega a Dios está nuestro encuentro con el poder de Dios que gana la victoria final. Más corto, si yo me rindo al Señor, Él me va a proteger. En la esfera espiritual, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. Ejemplo claro de esto es Pablo, que se presenta como persona libre, pero se dice esclavo de Cristo. ¿Cuántos cristianos se levantarían hoy y dirían lo mismo? El Señor afirma que quien desee ser el primero deberá estar al servicio de todos, o sea, ser siervo. Pero parece que hoy la iglesia no quiere servir. Parece que hoy la iglesia se convirtió en una masa amorfa que entra a una predicación, sale de una predicación, y son poquísimos los que se quedan para ayudar en la obra de Dios, en el servicio a Dios. Los apóstoles se consideraban todos esclavos de Dios y de Jesucristo. Eso está en Gálatas 1:10, en Santiago 1:1, en Apocalipsis 1:1, y se unían en un servicio espontáneo, Gálatas 5:13, en la libertad cristiana y la obediencia a Dios. La unión era completa.
Los cristianos de los primeros tiempos tenían una conciencia que hoy le falta a la iglesia de Dios. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo se parece más a una religión cualquiera, con un edificio, con un hombre que dice unas palabras, con unas sillas, y para de contar porque no hay más, no hay resultados. Ustedes me van a decir, yo conozco iglesias que tienen células de trabajo, y yo les digo, yo conozco que esas células la mayoría de las veces lo que hacen es perpetuar el infantilismo, la inmadurez de los creyentes. Muchos creyentes de 5 años de vida cristiana, de 10, de 15, todavía tienen que ser ministrados por consejeros en células y en otros ministerios más grandes, porque creyentes de 15, de 10 y de 5 todavía se están comportando como niños pidiendo, pastor, deme comida, deme ministración, deme bendición, ore por mí, porque no son capaces de levantarse a buscar directamente al Dios de poder, al Jesucristo que bendice y que convierte la vida normal de cualquier persona en una vida sobrenatural y milagrosa. El término griego que se empezó a usar después como diáconos, que es equivalente a siervo también, presenta un enfoque distinto que ya vimos. El esclavo es una persona dependiente, pero el diácono es una persona que hace un trabajo libre y presta especialmente un servicio social. El Señor Jesucristo insistió en el servicio voluntario y abnegado, y eso inspiró a la iglesia primitiva, de forma tal que el espíritu de esa iglesia era otro muy distinto, se ayudaban los unos a los otros. ¿Qué haremos cuando empiece la persecución crítica si el Señor no ha venido por su iglesia? ¿Saldremos corriendo unos para un lado y otros para el otro? Y cuando veamos que están torturando, encarcelando o masacrando a los cristianos, ¿qué haremos? ¿Nos esconderemos todos? ¿Confesaremos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y que somos sus siervos? ¿O rápidamente negaremos toda relación para salvar nuestro pellejo, nuestra carne, y así perder el espíritu? ¿Será que muchas de las acciones de este año correspondientes a ciertas terapias que se están aplicando, que debieran ser una decisión de conciencia, pero que no lo son en muchos, porque simplemente se convierten en una decisión de miedo, se va a convertir en la decisión de la mayoría de las iglesias cristianas? Vamos a orar por eso. Padre, Señor, necesitamos reevaluar toda nuestra visión de la vida cristiana. Necesitamos, Señor, tomar conciencia en profundidad de lo que significa servirte. Necesitamos primero que todo disponernos, Señor, a aceptar completamente tu voluntad. Saca, Señor, de los corazones esa rebeldía, ese espíritu indómito, Señor, ese espíritu acomodaticio donde se obedecen unas cosas sí y otras no. Sácalo, Señor, para que el pueblo de Dios sea un pueblo dócil para ti, un pueblo manso, un pueblo sometido a ti y a tu voluntad, un pueblo que es ejército que obedece las órdenes del capitán máximo. Padre, pero esos corazones solamente tú los puedes cambiar, pero sabemos, Señor, que muchos de esos corazones simplemente no son tuyos, y por eso van a salir de nosotros, porque no son de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes ante todas las cosas que podamos ver. Danos la visión clara del Dios Todopoderoso que tenemos y de la plenitud que nos espera cuando salgamos triunfadores y vencedores. Padre, coloca en nuestros corazones, a veces cansados, la visión de tus galardones y sobre todo de tu presencia en nuestra eternidad,
en el nombre de Jesús. Amén.